Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en este vivo de Fundación FUCA. Esperamos que se vayan sumando más participantes a este vivo. Hoy tenemos un vivo muy especial. Estamos con el doctor Reinaldo Chacón y estamos en un vivo, porque estamos vivos presentes, ambos aquí. Así que le damos las gracias al doctor Reinaldo Chacón. El espécimen vivo. Por sumarse a este vivo de FUCA, por sumarse a participar con nosotros. Bienvenidos a todos los que ya van entrando. Bienvenida Gavita, Solange, Carlos. Aquí aquí van participando, así que bueno, buenas tardes, doctor Reinaldo. Gracias por estar. El doctor Reinaldo Chacón, les cuento para quizás muchos que no nos conocen, él es el presidente de la Fundación Cáncer FUCA. Aquí estamos en el canal de Instagram de la Fundación Cáncer FUCA, la Fundación para la Docencia, Investigación y Prevención del Cáncer. El doctor Reinaldo Chacón, bueno, primero vamos a hacer una presentación de su carrera y después vamos a conversar un poco con él. Queremos que nos cuente sobre su carrera, sobre su trayectoria, queremos hablar del cáncer, de la práctica médica, de su visión de la situación de la oncología, de los programas de FUCA, que por supuesto tienen como programa central la educación médica. Así que bueno, saludamos de nuevo a todas las personas que se van sumando y les contamos entonces que el doctor Reinaldo Chacón, además de fundador y presidente de FUCA, ha sido fundador del Instituto Médico Alexander Fleming y él es además desde la fundación del Instituto Fleming, que fue en el año 94, es director académico del instituto y fue también jefe del servicio de oncología clínica del instituto desde su fundación hasta hace muy poco tiempo, hasta 2020. El doctor Reinaldo Chacón es director del módulo quinto de la carrera de oncología clínica de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que la sigla es ASCO. En estos días es el congreso anual de esta sociedad de ASCO. Muchos de los médicos que integran la comunidad de FUCA están allí en Chicago en este congreso. Bueno, el doctor Reinaldo Chacón también fue 3 veces presidente de la Sociedad Argentina de Oncología Clínica, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, prócer de la medicina en la Argentina, diploma de honor en reconocimiento por su trayectoria del Senado de la Nación, y además ha sido expositor, coordinador en más de 100 simposios, congresos, cursos, seminarios nacionales e internacionales. Me han contado, doctor, que en congresos internacionales hacían cola médicos de todo el mundo para escuchar sus charlas. Creo que es una exageración, pero bueno. Seguramente si me queda bien, es así porque me lo contó alguien muy confiable. Bueno, vamos entonces a comenzar esta conversación, que es lo que seguramente todos quienes están del otro lado, siguiéndonos en Instagram, quieren escuchar, muchos temas que queremos preguntarle al doctor Chacón, que él nos va a contar. En primer lugar, yo me retiro un poquito de la cámara porque entonces el protagonista hoy es él. En primer lugar, me gustaría que nos cuente sobre su elección vocacional. ¿Por qué la medicina? ¿Por qué la oncología? Sí, probablemente esto esté basado este deseo de ser médico. Mi abuela era enfermera en el Hospital Ramos Mejía y entonces tenía mucha influencia acerca del valor de los médicos y demás. Con el tiempo, en la medida que empecé con el colegio secundario y demás, me incliné más por el lado de la psicología. De hecho, estando todavía en el colegio secundario, iba a la facultad de psicología a escuchar temas y demás. De ahí varié a tratar de ser médico neurocirujano, o sea, una cosa media absurda, pero bueno, varié hacia eso, porque en realidad me pareció una cosa difícil. Entonces la idea era de que yo tenía que hacer cosas difíciles, y entonces ahí lo difícil saltó al cáncer. El cáncer era en ese momento una cosa realmente en la cual había muy pocas terapéuticas, muy poco tratamiento, más allá de la cirugía y la radioterapia, y se presentaba como un desafío muy importante.
ahí ya está saltando otra pregunta que quería hacerle. ¿Por qué el cáncer? Entonces todo tiene que ver Esa con es la el razón. desafío. El desafío. Yo iba a curar el cáncer. Estúpido de mí. Pero en realidad esa fue la razón por la cual empecé con la oncología. Bueno, abrazo doctor, me atendió en 2017, dice Mariana, bueno, no logro ver No bien lo obliguen el porque apellido. ella, Gabriel, no ve bien y no No llega me a leer. obliguen a leer todos los mensajes, no. pero bueno, vamos a tratar de saludarlos y les pedimos que nos manden algún aplauso o algún corazoncito como manera de contestarnos si nos están escuchando realmente bien. Queremos saber si no funciona, bueno, ahí llega. Inesita manda un aplauso, así que quiere decir que no se escuchan, doctor. Bueno, seguimos. Dale. Entonces, otro tema que quería preguntarle, justamente hablando de los inicios de su carrera y del tiempo actual, hablemos un poco del cáncer, porque evidentemente Si en querés, los inicios Si querés a eso le pongo Claro. números. es, exacto. Para ponerle números, en los 60, comienzo de los 70, una de cada 4 personas tenía cáncer, tenía la posibilidad de tener un cáncer. Hoy es una de cada 2 personas, o sea que se duplicó el número de personas que se ven afectadas por el cáncer. La contrapartida de eso es que en aquella época se curaba 1 de cada 4 y ahora se cura 1 de cada 2 y Ajá. cada vez tendiendo a más. Tendemos a una mejor curación. Absolutamente. Y veamos las causas de un fenómeno y del otro. O sea, ¿por qué hay más cáncer? ¿Por qué más personas tienen cáncer? Probablemente haya varias razones. Una de las razones es que el cáncer es muchísimo más frecuente, 11 veces más frecuente después de los 65 años que antes de los 65 años. Hoy hay mucha más población que está viviendo después de los 65 años. Por otra parte, el cigarrillo, que una cosa que después de la Segunda Guerra Mundial fue lo que se extendió muchísimo, la exposición al sol, el hábito de las playas y demás, se hicieron mucho más notorios en últimas decenas de años. Todo eso ha colaborado, por supuesto debe haber sustancias cancerígenas que han colaborado también, que hoy día vamos descubriendo y dejando de lado, pero esas son las razones por las cuales existe mayor posibilidad de cáncer. Y por otra parte, la gente se muere menos de otra cosa. Entonces, supongamos lo que pasa con los bypass coronarios. El bypass coronario en este momento salva muchísimas vidas. Esas son vidas que a su vez aportan a mayor población para poder sufrir un cáncer. O sea Claro. que todas esas razones pueden ser. La buena noticia, vivimos más. Vivimos más, hay más cáncer, pero hay más chance de curarse del cáncer. Exacto. Y yo, a lo largo de mis años de oncólogo, he tenido la posibilidad de acceder a curaciones de tumores que antes no se podían curar. Tumor del testículo, por ejemplo, muchísimos de los tumores de mama hoy día, cáncer de pulmón, o sea, situaciones, cáncer colorectal, situaciones que realmente han cambiado notablemente. Particularmente en los últimos 20 años, los progresos son increíbles, increíbles. Vos hablabas antes de la reunión de ASCO que está ocurriendo ahora, yo no fui a Chicago, pero la estoy viendo en forma virtual. Y es notable los adelantos que se van sumando poco a poco a todo esto en base a la tecnología, al conocimiento de la biología, todas las posibilidades que hoy día se brindan que no existían hasta hace muy poquito, muy poquito. Por eso yo insisto mucho con las pacientes en que, aunque a veces no tenemos la posibilidad de curarla, sí podemos cronificar la enfermedad. Y esa cronificación le da chance que lo que no tenemos hoy día, sí lo podamos tener mañana, lo podamos tener dentro de 2 años, dentro de 3 años. O sea, es increíble en ese aspecto y uno debe bregar en esa lucha y el paciente no sentirse desalentado porque a veces uno dice, mira, no te podemos curar hoy, pero por ahí sí lo podemos hacer dentro de poco tiempo. Claro. Y que sea una enfermedad crónica, dentro de todo puede ser un muy buen pronóstico. Estamos acostumbrados a muchas otras enfermedades crónicas No te quepa duda, que no nos asustan. No te quepa duda. Lo habitual que uno pone de ejemplo al paciente es la diabetes, la hipertensión, son todas enfermedades crónicas y uno tiene que tomar toda la vida, tiene que tomar alguna medicación. Bueno, Exacto. Lo mismo ocurre con muchos tumores, donde hoy casualmente una de las discusiones referente a uno de los tumores de mama, en particular con una medicación con anticuerpos monoclonales que se utilizan y demás, hay pacientes que hace mucho tiempo que su enfermedad metastásica desapareció y entonces la pregunta era, ¿y cuándo suspendemos?
porque uno sigue 4 o 5 años que están haciendo la medicación sin que aparezca la enfermedad y nadie tiene claro en qué momento conviene suspender sí o no. Y no queda claro tampoco. Claro, porque son medicaciones muy nuevas y todavía estamos viendo... No, sí, no hay tantos años o sea, hasta ahora nadie se anima a suspender a una paciente que le desapareció todo con la medicación que le estás haciendo y no sabes si vos le retirás la medicación y la enfermedad vuelve, si realmente después va a responder de la misma manera. Claro. Bueno, aprovechamos también para contarles a los que nos están escuchando ahora y a los que quizás van a escuchar este video en otro momento, porque saben que este video va a quedar grabado en el feed de FUCA, en la cuenta de FUCA de Instagram, hablando de discontinuar un tratamiento. La Fundación FUCA, a la cual nosotros pertenecemos, que que fundó el doctor Reinaldo Chacón junto con el doctor José Mordo, en el Centro de Investigaciones Oncológicas, sabe que tenemos el proyecto de discontinuación de tratamientos de leucemia mieloide crónica, por ejemplo, que se está un proyecto de investigación que funciona en ese sentido. Correcto. Aprovechamos también para contar otras de las actividades y de los programas de FUCA. Si querés volvemos hacia lo de FUCA, porque hasta ahora hablamos de FUCA. FUCA cumplimos 40 años en la cual Mordo y yo decidimos, en aquel momento ya no recuerdo específicamente la razón, pero creo tenerla más o menos clara, en el sentido de que tratar de unir dos campos diferentes. Por un lado lo que era la oncología clínica de mi lado y por otro lado la investigación de José, que ya en ese momento ya estaba trabajando en eso. Lo que pasa es que a lo largo de los años fuimos emitiendo becas, ayudando en distintos estudios y demás, pero no teníamos un lugar estable donde estaba la fundación, no había un lugar fijo. Claro. Es recién cuando se crea Fleming en que realmente la fundación encuentra un lugar fijo, gracias en este caso de todo corazón a la gente de Fleming al respecto, y poder desarrollar ahí todas las actividades que no solamente conllevan la parte de investigación, muy importante, pero eso es terreno de Mordo, sino también la de oncología clínica, con la residencia en oncología clínica y a su vez todos los cursos y demás que se llevan a cabo en la institución. Ahí, perdóname, quiero sumar un agradecimiento que es, vos lo mencionaste, que yo fundé FUCA, en realidad quien también fue parte muy importante, trascendente, fue el señor Rubinstein, que fue quien realmente en un momento dado, muy curioso, pero él me propuso, me dijo, Chacón, pero yo estaba atendiendo en una clínica en Munro, y entonces me propuso y dice, Chacón, pero ¿por qué no? ¿Por qué acá en Munro? Y bueno, si conseguí la plata lo hacemos. En Munro es lo que hay. Es lo que hay. Y así, en esa charla nació Fleming. Así nació el Instituto Fleming. Así nació Fleming. Y así se pusieron, digamos, se inició todo el proyecto de lo que es hoy el Instituto Fleming. Así que bueno, como yo digo siempre, el Instituto Fleming es la casa de FUCA, y como usted bien dice, es siempre de parte de FUCA un agradecimiento, una gratitud hacia el Instituto de mantener a lo largo de todos estos años la colaboración hacia FUCA. La colaboración Fleming-FUCA tiene que ver con el centro de investigaciones que está en Fleming. Correcto. Y tiene que ver con toda la carrera que usted mencionaba de oncología clínica. La posibilidad de desarrollar la residencia de oncología clínica, que por supuesto eso está a cargo de FUCA, pero poder desarrollarla en ese lugar y demás, es más, cerca de 30 oncólogos o más que están en este momento trabajando en Fleming, oncólogos ya clínicos ya formados, son todos ex residentes de FUCA. Claro, tenemos 30 aproximadamente ex residentes de FUCA que son oncólogos clínicos. Tal cual. Pero hemos hecho la cuenta y en FUCA tenemos más de 120 ex becarios. Sin duda. O sea que tenemos una cantidad muy grande también de médicos, más de los que hay en Fleming, están fuera de Fleming, diseminados por todo el país. Esos han pasado a lo largo de los años, la residencia en oncología clínica. Les recuerdo que el médico que entra a la residencia en oncología clínica tiene que haber hecho la residencia en clínica médica. Muchos de ellos no solamente hicieron la residencia en clínica médica, sino que fueron jefes de residencia de clínica médica y entran recién en oncología para hacer 3 años más. O sea que cuando el médico se recibe de oncólogo clínico ya lleva 6 años como médico. Es la misma persona que podría haber tenido un consultorio apenas se recibía y atender pacientes, lo cual es una barbaridad.
aún para clínicamente hablando, ¿sí? Sacando la oncología de lado. Bueno, ellos tienen que cumplir los 3 años de la que sería la residencia básica y 3 años de la residencia de especialidad. Sí, es que realmente es una especialidad que demanda muchísimo estudio, muchísima dedicación, porque esos 3 años son realmente dedicación a full al estudio. Total. En todo sentido. Sí. Con el peso que eso significa para los médicos residentes, para los médicos en general, pero los médicos residentes en particular, que viven de esa actividad, y esa actividad lamentablemente no es algo que sea muy generosa desde el punto de vista económico, y continuamente estamos en riesgo de poder realmente colaborar de la mejor manera posible, y no está siendo fácil últimamente. Eso es una queja que pueden ustedes escuchar en cualquier lado por televisión, pero para nosotros es tremendamente válida. Pero bueno, es más, ya en los últimos años, los residentes que son de tercer año de oncología tienen la posibilidad de rotar en otra institución dentro del país o fuera del país. De hecho, en este momento hay 2 o 3 rotando ya fuera del país, y algunos se están volviendo, lo cual es muy importante. Abre mucho los ojos, los ubica en el lugar que ellos tienen acá. A mí me pasó en su momento, yo estuve en el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, si bien yo fui a hacer más que nada una tarea de laboratorio, para investigar. En aquella época estaba de moda algo que se llamaba cinética celular, y entonces estábamos enfocados en eso. A propósito de eso, me gustaría mencionar que mi formación y todo el empuje lo tuve del doctor Roberto Esteves, fallecido ya hace muchos años, que fue mi verdadero maestro y el que impulsaba, y aparte a él le interesaba también esa parte del estudio del cáncer. En fin, eso es época pasada. Hoy día hay cosas nuevas, totalmente diferentes, como decíamos antes, y las posibilidades hoy día son mucho mayores para los médicos. Sí, hablábamos entonces antes de su historia, y también era lindo contar esto de haber hecho una práctica en el exterior, y cómo hoy también valoramos mucho y consideramos importante que nuestros médicos que se están capacitando en el Instituto Fleming puedan hacer una rotación en el exterior. Yo me asomo un poco para que me vean cuando hablo. Hablamos de los médicos, de la vida que hacen y de la implicación full time que representa su formación, porque es parte de la misión de FUCA promover la capacitación médica otorgando becas. Vale decir que todos estos médicos, hoy tenemos 18 becarios, son 18 los médicos que se están especializando, un grupo son 10 en oncología clínica, y luego tenemos otros médicos becarios en otras especialidades de la oncología. Todos ellos se capacitan en el Instituto Alexander Fleming. Y los médicos que son ex becarios, este equipo de aproximadamente 30 que mencionaba el doctor Chacón, colaboran en la capacitación de los becarios actuales. Correcto. Y también he escuchado algo muy interesante de una ex becaria refiriéndose a esta colaboración que existe un poco entre toda esta comunidad médica de ex becarios de FUCA en cuanto a compartir conocimientos, en cuanto a consultas, interconsultas. ¿Ocurre esto también? Sí, obviamente que después de estar 3 años juntos con ellos, queda una unión. Es muy difícil romper esa unión. Muchos de ellos son jefes de servicios, incluso dentro de la capital y en las provincias también, e incluso los que se fueron fuera, retornaron a su patria, como en el caso de algún médico colombiano que en este momento está allá trabajando hace tiempo y tiene contacto con nosotros. Realmente se mantiene ese espíritu de grupo, que es muy importante. Por otra parte, Matías, que es mi hijo, es el presidente de la Asociación de Argentina de Oncología Clínica, con lo cual a su vez se establecen más vínculos con el resto fundamentalmente del país. Claro, actualmente el doctor Matías Chacón está encargado de la organización del Congreso de la Sociedad Argentina de Oncología Clínica, ¿verdad? Ahora, en esto hablamos de médicos ex-residentes que están en el interior, médicos que están en el Instituto Fleming. Una cosa que yo notaba como diferencia o que me han comentado
es que especialmente los médicos del instituto se van especializando en temas muy puntuales, en tipos de cáncer muy puntuales, mientras que la práctica del médico que, por ejemplo, está en el interior es un poco diferente en cuanto a que es más generalista. De acuerdo. ¿Está bueno que se especialice tanto un En médico? realidad ya hace algunos años, yo diría alrededor de 10, 15 años, en que dentro de nuestro grupo yo promovía que los médicos que iban incorporándose al staff tomaran una patología en particular, de forma tal que no abandonasen el resto de las patologías, pero que la mayor parte de los pacientes que atendían tenían que ver con esa patología en particular. Eso fue creciendo y hoy día realmente hay algunos médicos que solamente ven esa patología. A mí me parece que en la residencia, los 3 años de residencia, cuando vos mencionás quién se va al interior, recibe la formación de todos los cánceres. Claro. Lo que pasa es que finalmente hoy día cada vez se va haciendo más difícil ser un oncólogo general. O sea, hay que estar muy, muy atento a lo que va pasando y demás. Nosotros tenemos la ventaja que el hecho de la enseñanza, el hecho de tener los residentes y demás, lo obliga a uno a realmente conocer qué va pasando en cada patología tumoral. Pero considero que estando en el interior, de cualquier manera las ciudades importantes del interior tienen muchos oncólogos, pueden por ahí también abarcarlo de esa manera. Pero bueno, es parte de lo que va sucediendo y va cambiando, cada vez va a ir cambiando más, cada vez de la misma manera que va a ir cambiando la práctica del médico, va cambiando también los medios que dispone el médico. Claro. ¿No es cierto? Hoy día la tecnología, lo que hace la parte de imágenes es fantástica, o sea, todo eso ha cambiado y no en todos los lugares tienen la misma patología, por ejemplo. Claro. Y por ahí claro que el paciente puede ir hacia otro lado, pero a veces no es tan fácil eso. Pero bueno, eso tiene que ver. Sí. Ahora, hablando de las prácticas de los médicos en el exterior, que hablamos de su paso por el exterior, y actualmente nuestros residentes en el tercer año de oncología clínica hacen una rotación más breve de 2 meses. Nos contaban algunos de estos médicos que logran ser admitidos por médicos que son los popes internacionales máximos en determinado tipo de cáncer, y que esto les genera como mucho entusiasmo de realmente estar al lado de estos médicos. Y no solo, perdóname, no solo por los popes, sino que también se dan ciertas situaciones que también lo reciben médicos que fueron residentes de nosotros. De FUCA. Ah, genial. Genial, que están cual, afuera. Mucho mejor. El tema es que también hemos escuchado, por ejemplo, bueno, doy nombres, el doctor Sarvá nos contaba que Tucumán. ahora está en Tucumán, y el año pasado estuvo en el Royal Marsden en Londres, y nos comentaba que realmente se sintió muy cómodo por la preparación que traía en comparación con sus colegas de la Unión Europea. Haciendo referencia a Sarvá, Sarvá en realidad es hijo de Sarvá, por supuesto, que también fue residente mío. Okay. O sea que yo lo tuve al padre y al hijo. Y ahora están los dos en Tucumán, así que saludos a Tucumán y saludos a los doctores Sarvá, muy si querible, nos escuchan, muy queridos por toda la comunidad de FUCA y del Instituto Fleming. Pero bueno, lo que yo apuntaba también es a una pregunta un poco más general. Dime. Con esto de los médicos que van al exterior, ¿qué podemos decir respecto del nivel o sea, el hecho de que nuestros residentes se sientan cómodos y bien preparados habla muy bien de la formación médica que damos en el instituto y en general de la Argentina. Ahora, para un paciente, el acceso a una atención médica de excelencia por la calidad médica, pero más allá de la calidad médica, ¿es la misma en Argentina que si se fuera a Estados Unidos o a un país de Europa? Yo diría que desde el punto de vista de la atención al paciente, en el sentido de los medios que disponemos para tratar a un paciente, casi es igual. Hay pequeños detalles, pero esos pequeños detalles ocurren mismo dentro de Estados Unidos. No todos los lugares en Estados Unidos tienen la misma tecnología, por ejemplo, que tiene ese lugar en particular. O sea que hoy día disponemos
no solo los medios que contamos acá, sino que también usamos lo que conocen afuera, tenemos contacto con el exterior, en fin, para distintas cosas que hacen que un paciente acá pueda ser tratado de la misma manera, con una ventaja. La calidad de la atención acá, por lo menos en Fleming, no sé el resto, supongo que también es igual, es mejor en el sentido de contención del paciente, en el sentido, bueno, somos un poco más, no sé si latinos decir, pero tenemos otra manera de ver a los pacientes. No diría latinos porque casualmente la semana pasada regresó uno de los residentes que estuvo en España. Ajá. Y él comentaba que en realidad la consulta médica, fuera de los pacientes que entraban en protocolos, la consulta médica habitual duraba 2 o 3 minutos y los pacientes no eran revisados. Eso es algo que puedo sumar acá. Tampoco en Argentina todos los médicos, yo soy oncólogo, hablo de los oncólogos, no sé el resto de los médicos también, no todos revisan a los pacientes. O sea, se usa el escritorio nomás para hacer recetas y pedir cosas, pero no revisan a los pacientes. Son pocos los que ven las imágenes, simplemente leen el informe. Hoy día es muy habitual la consulta por Zoom, que a mi entender puede servir para ciertas cosas, ¿no es cierto? Pasar un dato de laboratorio puede ser útil, pero no puede reemplazar nunca la consulta presencial, donde no solamente es lo que uno receta e indica, sino es donde uno realmente, el paciente ve en el médico y el médico ve en el paciente algo que no podría ver de otra manera. O sea que a mí me parece muy importante la consulta presencial. Sí, o sea que hay un valor en cuanto a la personalización todavía de la medicina que mantenemos en nuestro medio. Bien. Quiero decir que si un paciente tuviera la posibilidad económica, digamos, de ir a tratarse al extranjero, usted no lo recomendaría, le diría. No, tendría que haber una situación muy particular o muy peculiar para que yo le sugeriría. Porque de cualquier manera estaría muy mal de mi parte sabiendo que algo que se puede hacer en otro lado, sea afuera o acá mismo dentro del país y demás, y mejor que nosotros, yo no le estaría diciendo, mire, vaya a tal lado. Estaría muy mal de mi parte. Claro, exacto. Eso es, Exacto. Bueno, aprovechamos que mencionó el tema. Me gustaría conversar un poquito sobre la relación con los pacientes, porque muy importante. ¿Cómo se prepara un médico, sobre todo un oncólogo, para dar noticias, para hablar del cáncer, que no es fácil con un paciente? Sí, yo creo que la primera respuesta es haciéndolo, ¿no? Que a través del tiempo uno va aprendiendo muchas cosas, pero uno puede tener ayudas o servirse de ayudas. Así como nosotros aconsejamos a nuestros pacientes en general de que tengan asistencia psicológica, a propósito, un apartado, cuando comencé con oncología en el Güemes, en ese momento había una psicooncóloga, Noemí Fishman, que era la que manejaba toda la parte de psicooncología. Y de ahí surgieron Nancy Ferro y Graciela Cuello, de hace tantos años atrás, que empezaron a trabajar en mi servicio en el Güemes en ese momento y después fueron pasando a medida que nosotros fuimos pasando y terminando ahora también en Fleming. Ahora están en Fleming y son grandes colaboradoras de FUCA. No se pierdan las charlas que están grabadas en el canal de YouTube de FUCA por la licenciada Ferro, por la licenciada Cuello y otras licenciadas de su equipo. Volviendo a la anterior, donde nosotros a los pacientes en general les sugerimos de tener una asistencia psico-oncológica. Por otra parte, creo que los médicos también tienen que tener alguna forma de poder, qué sé yo, volcar muchas de las cosas que a uno le surgen en la atención de un paciente. No es sencillo, no es fácil. Diría que yo durante 10 años hice psicodrama, y lo cual me ayudó muchísimo a saber cuándo se toca, cuándo se llora. Siempre a los familiares de mis pacientes le digo, mira, si el paciente llora, ustedes lloren con ellos. El llorar no está mal. Llorar es una forma de expresar realmente sentimientos. No es porque la cosa esté mal, ni que uno se vaya a morir, ni mucho que menos. No pasa por eso. Pasa por cualquier situación de ansiedad que en esta especialidad, sea muchas veces,
piénsenlo ustedes los pacientes, cada vez que se van a hacer imágenes y vienen con la imagen en la mano, yo me pongo del otro lado del escritorio, a propósito de eso, alguna vez escribí algo, del otro lado del escritorio, lo que está pasando en ese momento el paciente hasta que uno ve la imagen y nos mira la cara. Para peor, en este momento la cosa se hace todavía, son pocos minutos, y lo que se hace más angustiosa, porque antes, bueno, traían la placa, uno lo ponía en el negatoscopio, se ponía de espalda, miraba las cosas y después lo decía. Sí. Ahora lo estamos mirando en la computadora. En la computadora. Y eso tarda mucho más. Y está de costado y uno está mirando la cara y viendo a ver qué pasa. O sea, realmente compadezco ese momento. Son momentos realmente muy complicados. Sí, muy complicados. No es fácil. ¿Y con los médicos en formación se trabaja este tema de el hecho de acompañar? En realidad ellos tienen, a partir del segundo año, ellos rotan por nuestros consultorios. De forma tal que ellos tienen una especie de aprendizaje in situ de cómo encarar todas las situaciones que vos mencionabas. ¿Qué pasa cuando hay que dar una mala noticia? ¿Qué pasa cuando hay que dar una buena noticia? O sea, cómo uno maneja esa situación, cree que lo maneja, pero por lo menos trata de realmente de poder aportar lo máximo posible para ese momento. Bueno, por acá le mandan saludos, gente que dice que le salvó la vida. Acá nombran a Agustina Chacón, nombramos a las licenciadas en psico-oncología y bueno, ¿por qué no nombrarla también? Agustina, hija del doctor, es parte del equipo y también gran colaboradora de FUCA en nuestras charlas. Claro que ahora me veo, no obligado, pero si no, extendiendo, hablamos de Matías, hablamos de Agustina y tenemos que hablar de Carolina, que es la jefa de radioterapia de Fleming. Tal cual, familia dedicada a la oncología. Pensá vos que, y mis hijos lo recuerdan bien, la guerra que yo hice con todos ellos para que no fueran médicos. Siempre decían, no que sean médicos, es lo peor que no sean médicos. ¿Pero y por qué? Parece que el mensaje no era correcto. No llegó. Bueno. No sé si ahora no están arrepentidos, pero bueno, yo que antes no quería, ahora me felicito de que realmente hayan sido médicos, bueno, por otra parte brillantes, pero más allá de eso, el compartir toda esa situación y demás, ¿no? Con ellos. Bueno, realmente muy contento. Muy contento. Dicen que con los hijos vale más el ejemplo que las palabras. Probablemente sea así, probablemente. Evidentemente. Probablemente. De hecho, ellos son mucho más brillantes que yo. Están en otra época, están viviendo otra cosa distinta y creo que la están aprovechando al máximo. Buenísimo, buenísimo. Hablando de este tema de la relación con los pacientes, hoy se habla mucho de la participación del paciente en la toma de decisiones de los tratamientos. Como que antes era más el médico el que daba todas las indicaciones, casi como con una relación como paternal con los pacientes, y ahora hay una responsabilidad compartida. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, hay mucho de fantasía en eso. En realidad la respuesta más concreta la suelen dar los pacientes. Cuando uno dice, bueno, ¿y vos qué pensás? Y para eso vine a verlo a usted, doctor. Me dice, ¿qué yo pienso? En realidad sí, uno le habla hoy día. Lo que pasa que, pensá vos, cuando yo empecé con todo esto, la oncología y demás, por ejemplo, para revisar a una mujer, las mamas y qué sé yo, le tenemos que cubrir con un manto y descubrir parte, tocarle una mama, va a tocar otra parte. Hoy día todo eso desapareció. Los pacientes antes no tenían cáncer de mama. No existía el cáncer de mama. Nunca se les decía que tenían un cáncer de mama. No aceptaban eso, no estaba dentro, y estoy hablando de 50 años atrás. De manera tal que hoy día, y yo creo que, lo vengo repitiendo hace tiempo, el SIDA abrió muchísimas puertas, en el sentido de dar cosas de una enfermedad que podía ser fatal, que podía ser mortal y demás. Antes no se podía hablar de eso. Hoy día es distinto, el paciente conoce, uno le explica todo en la medida que en realidad ahí vale lo que, como uno lo explique, el tiempo que tenga para explicar. Porque también mucho ocurre con eso, o sea, una cosa es pacientes que uno puede estar media hora o más y otra cosa tenés que 10 minutos o 15 para atender a un paciente. Claro. Si no nos repetimos el que contaba antes, el ejemplo español de 2-3 minutos. De 2 minutos, sí. Ya. De manera que eso hace que uno le presente al paciente las distintas opciones, diciéndole cuál es mejor, cuál es peor, al criterio de uno. En general el paciente se remite
habitualmente a lo que dice el médico. Es muy difícil que salga de eso, más allá que también muchos pacientes vienen con mucho previo de Google, hoy día de la inteligencia artificial, o sea que tienen una idea de lo que realmente puede pasar o de qué estamos hablando. Pero es así. Igual nosotros no somos tipo sajón, en el cual al paciente fríamente se le dicen cosas que son muy duras, en las cuales uno puede realmente poder hacerlo un poco distinto. Claro. Y porque nunca nada es 100%, por otra parte. Así claro. que... Sí, buscamos no seguir tanto el modelo anglosajón que a veces se ve en las películas. Sí, pero no. Hay pacientes que te exigen realmente que uno les le diga las cosas, y por supuesto, si el paciente exige, pero en general el paciente es muy inteligente, entre comillas, y sabe qué preguntar. Por eso cuando el familiar pregunta, ese es el familiar delator. En realidad, el paciente es el que tiene que preguntar, porque él sabe qué respuesta quiere encontrar. Y no va a preguntar aquello que por ahí la respuesta no sea buena para él. Entonces el paciente se protege, es una forma de protección del mismo y que uno debe respetar. En otras palabras, uno no impone verdades. Importante. Importante. Y cuidado con los acompañantes. Cuidado entonces, con los acompañantes. A veces debe ser más difícil manejar a los acompañantes. Habitualmente yo suelo decir que lamentablemente la última etapa de la vida de un paciente, quienes más tendrían que colaborar con esa etapa, por ahí son los que, al contrario, porque es el familiar del paciente que busca tal cosa y le hace hacer tal otra y hacer más estudios o cosas que entiende uno la desesperación del familiar. Pero a veces hay un límite para eso. Claro. Y si no, el paciente lo sufre. Claro. O sea, como se suele decir hoy, muy especialmente el paciente en el centro. Tal cual. A ocuparse especialmente del paciente y responder a las necesidades del paciente. Que de todas maneras recuerdo también que habíamos hablado alguna oportunidad del mito de que no por ser un paciente añoso no necesita tratamiento. No, eso es totalmente equivocado. Eso es un totalmente falso equivocado. mito. No, absolutamente. Nosotros vemos muchos pacientes añosos de 90 años e incluso más que incluso reciben tratamiento. Claro. Porque o sea, por ahí para una persona de 50, 60 años, vivir 5 años más nada más, o 7 años más, es poco. Pero para alguien que tiene 85, 87 o 90 años, no es poco, es mucho. Y puede tener una muy buena calidad de vida. Absolutamente. Y merece la pena y merece su tratamiento. Sí, eso de hablar de calidad de vida, eso es algo que nosotros tomamos muy en cuenta cuando uno indica un tratamiento, donde siempre se tiene en cuenta que realmente lo que va a hacer le va a mejorar esa calidad de vida, no le va a empeorar, porque entonces ahí no estamos sirviendo para nada. Claro, exactamente. Bueno, súper interesantes los temas. Hablamos mucho entonces de la capacitación médica, de cómo contribuimos a la especialización médica, de todos estos becarios que reciben apoyo económico de FUCA. Aprovechamos para pasar el aviso y para contarles a todas las personas que estos programas de FUCA son posibles gracias a la colaboración de muchas personas y de muchas empresas, que FUCA apoya también económicamente los viajes y las rotaciones que nuestros médicos hacen en el exterior, y que esto representa un presupuesto muy importante, así que es el momento de pedir la colaboración de todos ustedes, de invitarlos a visitar la página web de FUCA, que es www.fuca.org.ar, o de seguirnos aquí en las redes sociales, en este canal de Instagram o en el canal de Facebook, y comunicarse con nosotros a través de estos canales y, por supuesto, de colaborar con FUCA. ¿Algún mensaje más? También seguimos necesitando de voluntariado, de la gente que participa en el voluntariado. Es una tarea muy importante, muy necesaria para nosotros, así que también son muy bienvenidas, ¿no?
bienvenidas todas las colaboraciones, sea colaboraciones económicas o sea colaboración de voluntariado. Bueno, dijimos entonces, ya son más de 120 los médicos que se han especializado con becas de FUCA, hoy 18 médicos becarios. Un agradecimiento, por supuesto, de parte de FUCA siempre al Instituto Alexander Fleming, que es donde FUCA tiene desde donde desarrolla sus programas. Aquí nos están mandando mensajes de agradecimiento. FUCA se dedica también a la prevención y a la educación hacia la comunidad para prevenir el cáncer. ¿Qué es importante, doctor, para prevenir el cáncer? ¿Qué podemos hacer para correr menos riesgo de enfermarnos de cáncer? Bueno, yo creo que en lo que respecta a prevención, es obvio la necesidad de la mamografía. Hoy día, por lo menos en Estados Unidos y seguramente acá, porque tenemos la misma incidencia de cáncer de mama, en lugar de comenzar a los 50 años, se comienza a los 40 años. La colonoscopía o algún tipo de examen de la parte colorectal, ya que es uno de los tumores en los cuales uno puede prevenir realmente. En el caso de la mamá uno puede hacer detección precoz, o sea, tumor lo más chico posible, con lo cual mucha mayor chance de curarse. En el caso del cáncer de colorectal, generalmente el cáncer colorectal comienza siendo un pólipo. Si uno se hace un estudio, encuentran un pólipo y se lo sacan, previnieron un cáncer. Ahí sí que es en realidad una prevención. Lo mismo que, por supuesto, el hábito de fumar, lo que corresponde a la exposición al sol, todo lo que todos ustedes seguramente escucharon, conocen y repiten, pero no hacen. Muchos. Ahí está. Incluyendo el que habla que fuma. En pipa, porque lo digo porque la mayoría de las personas que me conocen lo saben, porque me vieron con la pipa o por el olor a pipa, pero bueno. Bueno. Hoy me estoy manteniendo de no fumar acá por respeto nomás. Bien. Bueno, acá nos están mandando mensajes, nos preguntan cómo se puede hacer, cómo se accede a la atención psicológica. Bueno, esto con un profesional en el Instituto Alexander Fleming. Turno a psico-oncología. Hay un servicio de psico-oncología o con otro profesional de acuerdo a la cobertura médica que puedan tener. Para ser voluntario de FUCA, comunicarse con nosotros a través de nuestra página web o pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico info@fuca.org.ar. Como donar a FUCA también a través de la página web se puede donar o se pueden comunicar con nosotros. En la misma página web también hay una manera de comunicarse por WhatsApp con el equipo de FUCA. Y bueno, gracias a Dios me ayudó muchísimo, me interesa el voluntariado. Tuve una consulta con el doctor, Laura le está agradeciendo, pero muchas más personas aquí nos agradecen. Entonces, personas que han sido atendidas por el doctor. El doctor atendió inclusive en varias ciudades del país, ¿verdad? No en varias, en realidad durante bastante tiempo, junto con Matías, íbamos a Santa Fe. ¿En la ciudad de Santa Fe? Santa Fe. Solo en Santa Fe. Solo en Santa Fe. Actualmente el doctor Matías Chacón en Misiones. Sí. Exacto. Y tenemos un grupo. Y tenemos también un grupo, o sea, tenemos todo un programa, digamos como si dijéramos una hija de FUCA, un proyecto hijo de FUCA allí en Misiones capacitando médicos. Una gran vocación de los doctores Chacón, de tanto el doctor Reinaldo que nos acompaña hoy como el doctor Matías Chacón, de capacitar médicos. Y como para ir terminando, ¿no es un poco cómo es esta gran vocación de enseñar? Quizás alguna persona que se destaca o que tiene un gran conocimiento de su profesión prefiere guardárselo y ser el único. ¿Por qué piensa que en su caso surge esto de yo te diría tener que, siempre sus te diría discípulos? Espontáneamente. En la época que yo empecé oncología, el número de oncólogos que había era muy poco. De manera que no eran tantos los que también tenían una actividad así docente. Y me surgía naturalmente, siempre me gustó, aparte uno se siente generalmente a quienes enseña, no en mi época, porque en mi época la mayor parte era mayor que yo.
curiosamente. O sea, tenía discípulos, alumnos Grandes, mayores. Mayores que yo. Wow. Se puede ser más grande que yo, ¿vieron? Con el correr del tiempo y al tener a la gente joven, es un alimento fantástico. Realmente uno se siente, es distinto. Sí. A uno le parece que siempre tiene la edad que tienen ellos, pero no es así. Lamentablemente no es así. Pero bueno, surge. Aparte tenemos una ventaja que era que enseñábamos cosas nuevas, con lo cual por ahí, no sé, por ahí es diferente a quien enseña historia. Claro. ¿Sí? Y entonces va a repetir lo que, bueno, repite, que yo. En este era realmente, ¿no? Y especialmente en estos últimos años es muchísima la cantidad de información nueva que uno puede transmitir, enseñar y demás. Pero hay algo que yo creo que desde el punto de vista de la enseñanza, más allá de los números y cosas y demás, es el hecho de enseñar cómo se convive con el paciente, Claro. cómo se trata al paciente, cómo se le habla al paciente. Creo que eso es muy importante. Y por suerte, los médicos, nuestros residentes, creo que la gran mayoría, sigue la misma manera. O sea, el paciente no es un número. Exacto. Al paciente se le da un beso cuando se lo recibe, se da un beso cuando se va, y hay una contención, y creo que la mayoría de los médicos, de mis médicos, cumplen de esa manera. Por lo menos eso espero. Exacto. Esa es la Revisan escuela. a los pacientes, cosa que mencionaste. Revisan, sí, bueno, acá también teníamos un comentario sobre eso, que es importante revisar a los pacientes, pero bueno, es importante destacar esto, que hay una escuela de atención médica que tiene que ver con la excelencia médica, pero que tiene que ver también con la cercanía personal y la manera de abordar y de cómo acercarse al paciente. Bueno, creo que ya se va cumpliendo el tiempo, estamos hasta un poquito pasados de tiempo. Doctor, si quiere dar un mensaje como para ir cerrando esta charla. Darle muchas gracias a todos por el apoyo, remarcarle las necesidades que estamos pasando, que es importante, y que todos aquellos que en este momento estén padeciendo un cáncer sepan que realmente el camino se ha ampliado enormemente, las chances para todos los pacientes es altísima. Por supuesto que lamentablemente no todos los pacientes por ahí pueden tener alguna salida, pero aún en ese caso saber cómo acompañarlos en ese devenir. Creo que acompañar a FUCA en su tarea, si ustedes se dieron cuenta, es formar oncólogos que gracias a ustedes van a ser aquellos oncólogos que se hacen cargo de estos pacientes y de los que vienen. De manera tal que muchas gracias a todos y suerte. Y sigan a FUCA y sepan también que en las redes y en la página de FUCA también hay muchos recursos de información para los pacientes y para la comunidad en general. Así que de nuevo sigan a FUCA en las redes sociales, en nuestra página web, y muchas gracias por estar y hasta el lunes próximo a la misma hora, a las 19 horas, en otro vivo de FUCA.